Muy buenas tardes, señor presidente de la RESME, presidentes de otras sociedades científicas, rectores, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembros de la RESME, jurados, galardonados, señoras y señores, buenas tardes. Este es un acto de los realmente más queridos, no para mí, para todos quienes integramos la Fundación BBVA, y la razón pues la hemos tenido en esta sucesión de discursos y de ejemplos entre los vídeos y las intervenciones. Creo que para todos nosotros es algo que nos motiva, pues como se decía, a seguir apoyando en la medida de nuestras posibilidades el conocimiento. En la última ceremonia celebrada en el 2019, antes del largo y dramático paréntesis de la pandemia, me referí al triple sentido que tanto para nuestra fundación como para las sociedades científicas, para esta, la Real Sociedad Española de Física, la de Informática y la de Estadística, que en las semanas siguientes tendrán sus correspondientes actos. Ese triple sentido lo expreso ahora de manera sintética. En primer lugar, obvio, reconocer y celebrar el conocimiento, la envolvente determinante de lo que es una sociedad y de su horizonte de posibilidades. Aspiramos también a incentivar y apoyar el desarrollo del talento entre los jóvenes investigadores, hombres y mujeres, y en tercer lugar, pero no menos importante, y ha habido muchas referencias a ello, queremos incrementar la visibilidad en el espacio público de la ciencia matemática y quienes la desarrollan. La celebración de hoy, no se nos escapa a nadie, ocurre tras una crisis a escala global de magnitud desconocida desde mediados del pasado siglo y cuyo punto de inflexión se ha podido alcanzar, y también ha habido referencias a ello, gracias al conocimiento, y varios discursos lo han notado de manera notable. Una afirmación esencial que creo que merece la pena muy brevemente descomponer en alguno de sus elementos. Es, en primer lugar, cierto que la pandemia ha sacado a la ciencia del background donde opera y donde, pues, afortunada o lamentablemente, está, pero no se la visualiza, salvo para quienes pertenecen a la comunidad científica. De la noche a la mañana y de manera sostenida ha pasado a primer plano. Estamos ante uno de esos casos infrecuentes que el Club de Roma etiquetó hace un buen número de años como de aprendizaje por shock. Cito, eventos repentinos de escasez, emergencia, adversidad y catástrofe que interrumpen el flujo de aprendizaje de mero mantenimiento y actúan, dolorosa pero efectivamente, como el mejor maestro. Esperemos que efectivamente esta experiencia dramática que ha puesto a la ciencia en primer plano pues no sea algo pasajero. En el arranque de la pandemia comenzamos aplicando medidas sociosanitarias como la cuarentena y el confinamiento, que fueron institucionalizadas en el siglo XIV en Venecia para poner coto a la transmisibilidad de la peste negra, en aquel caso de origen bacteriano. Entonces, como hace año y medio, la principal línea de defensa era evitar la propagación de la infección, en nuestro caso del virus SARS-CoV-2, implantando medidas de aislamiento. Aplaudimos al personal sanitario que 24 horas al día libraba una lucha denodada contra el COVID-19, apoyado en débiles recursos terapéuticos y organizativos. Aprendimos funcionalidades de las herramientas digitales que, aunque disponibles, apenas habían despegado socialmente. Asistimos, hay que decirlo también, al fiasco de las aplicaciones de rastreo digital de contactos sospechosos y se desplegaron modelos epidemiológicos con una base empírica y análisis estadísticos claramente mejorables. Vimos con perplejidad cómo en algunas sociedades avanzadas, líderes irresponsables, oponiéndose al conocimiento y a la racionalidad, propugnaban el relajamiento de las medidas a cortar la transmisibilidad. En la mayoría de las sociedades, incluida la nuestra, en realidad se trató de ganar tiempo mediante el confinamiento y la distancia social para que la ciencia pudiera ofrecer vacunas y antivirales eficaces. De entre las más de 80 vacunas candidatas que rápidamente iniciaron su carrera en todo el mundo, unas pocas lograron en menos de un año alcanzar los umbrales de seguridad y eficacia para su producción y administración masiva. Detrás de ese hito
obviamente está la ciencia en varios sentidos. En primer lugar, el conocimiento básico que permitió secuenciar en un tiempo récord las características genéticas del virus. Está también el conocimiento del ARN mensajero, estudiado desde hace décadas para otras vacunas. Pero las vacunas han necesitado también de la iniciativa de investigadores en empresas biomédicas y farmacéuticas de tamaño medio que modificaron rápidamente sus prioridades y buscaron alianzas con grandes empresas biofarmacéuticas con el know-how y la capacidad de producir vacunas a gran escala. Instituciones de otro tipo, pero también con investigadores, hombres y mujeres, en sus plantillas y en posiciones determinantes. Contribuyeron también, y aquí también está la ciencia, esos circuitos de seguridad que son los sistemas regulatorios de medicamentos capaces de evaluar científicamente los perfiles de seguridad y de eficacia de las nuevas vacunas. Y en este lado del Atlántico, en Europa, tenemos la fortuna de contar con sistemas nacionales de salud de cobertura universal que posibilitaron la administración masiva de las vacunas de una manera ordenada. Todo lo anterior no hubiera sido posible sin otro factor más al que también nuestros premiados hoy y el presidente de la RESM ha hecho referencia, y esa otra variable es que la población objetiva, la población target, si hubiera reaccionado con recelo ante la naturaleza de la pandemia o la eficacia o la seguridad de las vacunas, pues los resultados hubieran sido distintos. En Europa, como sabemos, la resistencia a vacunarse se ha obtenido en subconjuntos muy reducidos de la población, pero paradójicamente ha ocurrido lo contrario en la sociedad científica y tecnológicamente más avanzada, en la que cerca del 40% de la población sigue rechazando en el año 2021 la teoría de la evolución, el modelo cosmológico del Big Bang, y que alberga ideas absurdas sobre la pandemia y su abordaje, remedando lo ocurrido con la peste negra, en la que en este lado del Atlántico amplios segmentos de la sociedad europea lo interpretó como un signo de la ira divina, aplacable solo a través de la oración y la penitencia. Aquí estamos mejor. Por lo general nos atenemos a una plantilla mental de matriz ilustrada que correlaciona estrechamente conocimientos y actitudes o valores, o que atribuye relaciones de causalidad del conocimiento a los valores. Pero la larga serie de eurobarómetros de la Unión Europea y algunos metaanálisis instruyen que la correlación entre conocimientos y actitudes o confianza en la ciencia, aunque significativa, no sobrepasa pues el 0,28%, es decir, una modestísima explicación de la varianza que no llega al 8%. Es cierto que la población adulta europea, y en especial la española, sabe poco de ciencia, pero la otra componente de la cultura científica, la integrada por las actitudes y la confianza en las instituciones científicas, tiene valencia claramente positiva. Paradójicamente, una vez más, en Estados Unidos la población sabe más de ciencia, pero hay amplios grupos que ven con sospecha la ciencia porque afecta a cosmovisiones religiosas. Idealmente, aquí deberíamos preservar la confianza muy alta que hay en la comunidad científica al tiempo que tratamos de incrementar los conocimientos. La principal enseñanza de este abordaje, de este reto colectivo como la pandemia, es que la ciencia básica en universidades, en centros de investigación importa, la ciencia aplicada en empresas y agencias públicas importa, el liderazgo responsable y la confianza en la ciencia de la población también, aunque con pesos distintos, ha contribuido, como si uno lo metiera en un modelo de una regresión múltiple, a que estemos recuperando la normalidad y, aún más importante, a reducir drásticamente la mortalidad tan devastadora que tuvimos en los inicios. Una enseñanza que, mutatis mutandis, debería servirnos para abordar colectivamente, con decisión, un reto de una envergadura incomparable para la que seguramente no será posible el fix, la solución de la vacuna, que es la del cambio climático. Nuestros premiados reivindican elocuentemente el papel del conocimiento básico y las razones de su importancia. Coincidimos en que es importante trasladar con claridad a la sociedad y a los decisores públicos que la ciencia básica es básica
que es un recurso estratégico de lenta acumulación y efectos potenciales múltiples, que debe ser apoyado sin reservas. No sabemos predecir con exactitud, y ha habido múltiples referencias, los efectos alcanzables de una pieza de conocimiento, pero la intuición histórica de lo ocurrido, al menos desde la Revolución Científica del 17, confiere una alta verosimilitud al vínculo entre investigación fundamental y satisfacción futura de demandas y necesidades, incluso si ello ocurre con gaps temporales amplios. Pero yo creo que la comunidad científica y académica y sus organizaciones deben aceptar como algo no solo natural, sino también positivo, la emigración de investigadores a entornos como el de la empresa o las agencias públicas. Los clásicos utilizarían esa expresión que todavía está en nuestro diccionario de la Real Academia de impartibus infidelium, ¿no? Que son las empresas, las agencias públicas, donde se necesita también que haya investigadores que operen como traductores bidireccionales entre la investigación fundamental y los retos y expectativas de los agentes sociales en áreas como la salud, el medio ambiente, la energía, el transporte y la integración social, por citar solo unos pocos. En sociedades con regímenes democráticos y pluralistas, como es afortunadamente nuestro caso, la adopción de conductas positivas por cada individuo y por la comunidad en su conjunto no pueden estar basadas única ni preferentemente en la coerción, sino en la incorporación voluntaria por la ciudadanía de aquellas pautas de conductas basadas en el conocimiento validado. El caso, por ejemplo, del tabaco de hace unas décadas, e incluso menos de hace unas décadas. Por ello precisamos alimentar, como señalaba el profesor Marcellán y bastantes de nuestros premiados, necesitamos alimentar la cultura científica en esas dos componentes esenciales, la cognitiva, el binomio saber qué y saber cómo, y también en el de las actitudes y los valores, también reivindicadas aquí esta noche, de la curiosidad, el gusto, la belleza. Algo muy enfatizado por nuestros premiados más jóvenes. Paradójicamente, en estas primeras décadas del siglo XXI estamos asistiendo a asaltos recurrentes a dos pilares de nuestra evolución, la verdad y la validez, la correspondencia de las ideas con los datos y la coherencia formal y la potencia deductiva, la realimentación entre observar y razonar con la ayuda de estructuras formales nos ha permitido alcanzar cotas de progreso impensables de otro modo. Los retos no proceden hoy de la colisión, como en el pasado, entre credos religiosos y conocimiento científico, salvo en unas pocas sociedades avanzadas. Quizás el caso emblemático, una vez más, el de Estados Unidos. El reto viene de un magma conformado por el relativismo, la subjetividad, la posverdad, la confusión de planos entre análisis y valores, además de la difusión deliberada de falsedades al servicio de intereses espurios por parte de organizaciones e incluso de algunos estados. Todos los discursos han señalado que las matemáticas juegan un papel fundamental por sí mismas y oficiando como soporte en prácticamente todas las demás áreas de la ciencia, la tecnología e incluso la cultura y el arte. El profesor Marcellán se ha referido a ello. Hoy cohabitamos con el planeta, por utilizar esa expresión del premio Nobel Herbert Simon, uno de los padres de la inteligencia artificial. Cohabitamos el planeta no solo con otras especies animales, sino con los computadores en red con cada vez más capacidades cercanas a la inteligencia. La sociedad global del siglo XXI, al tiempo, genera de continuo bases de datos masivas. Por debajo de todo eso, nos lo han señalado los discursos, están las matemáticas. Sin ellas, nuestro modo de vida y nuestras expectativas colapsarían de inmediato. Sin su expansión continua, con trabajos como los reconocidos hoy, nuestro horizonte de posibilidades se estrecharía drásticamente. Los humanos somos seres simbólicos que interaccionamos con el mundo natural y social no de manera directa, sino a través de representaciones, de modelos, empezando por el lenguaje natural, que está repleto de abstractos que no se corresponden directamente con datos de los sentidos. Perro, mesa, no es algo observable, es una abstracción, obviamente. Pero hay que admitir que esa capacidad de abstracción no es una distribución uniforme, sino que presenta gran variabilidad en la población por razones que todavía no entendemos bien.
Seguramente serán minoría relativa quienes tomen como su ecosistema natural de trabajo y disfrute el ámbito de las estructuras formales alejadas de lo empírico, contribuyendo a su expansión, experimentando el placer que también han descrito nuestros premiados. El placer de una demostración o prueba vívidamente reflejado en un paso del lógico y filósofo Bertrand Russell, que no me resisto a citar en su obra Retrato sobre la memoria. Traduzco así rápidamente. Conocí el placer de las demostraciones que es típico de la mente matemática. Conforme pasaron los años, fui encontrando otras personas que también disfrutaban de ese mismo placer. Mi amigo, el matemático Geoffrey Hardy, que era un profesor de matemáticas puras, disfrutaba tanto de ese placer que en una ocasión me dijo que si pudiera encontrar una prueba que yo iba a morir en los próximos 5 minutos, por supuesto, lo lamentaría mucho por mi pérdida, pero que esa pérdida sería ampliamente compensada por el placer de la prueba. Y añadía Bertrand Russell, simpaticé enteramente con ese punto de vista y en modo alguno me sentí ofendido. Bueno, yo creo que esa reivindicación del placer de la prueba solo al alcance de algunos, pues esta noche la hemos oído aquí por voces más autorizadas que la mía. La certera y precisa hoja de ruta que ha formulado el profesor Marcellán, representando, como él dice, al intelectual colectivo que es la RESME, y el ejemplo de los premiados, con trayectorias diversas, pero con la convicción compartida de que contribuyen diariamente a la expansión del más universal y válido de los lenguajes, el más abstracto y elegante y al tiempo el más útil, nos permiten cerrar esta ceremonia post-pandemia con la confianza de contar con una generación bien vertebrada de jóvenes matemáticos, hombres y mujeres capaces de continuar y ampliar las contribuciones de sus maestros, también hoy representados aquí de manera ejemplar. Una generación a la que la sociedad y sus representantes, me refiero a la generación más joven, deben ofrecer un marco institucional y profesional adecuado que haga sostenible sus carreras y con ello su contribución a ampliar las fronteras del conocimiento, el bienestar para todos. La RESME trabaja altruistamente en ello y desde esta fundación, con modestia pero con decisión, queremos sumar nuestro esfuerzo al de esta y otras sociedades científicas. Enhorabuena a los premiados, gracias sinceras a los jurados, a la RESME, y a todos ustedes por participar en este homenaje a los premiados y a través de ellos a toda la comunidad matemática. Buenas tardes.